Vale, gracias por la presentación que he tenido el día de hoy. Yo creo que ha sido bastante clara en los 5 niveles que usted ha podido presentarla. También pues agradecerle a Gianluca y a Ah, Silvia que se han esmerado para poder hacer realidad esta presentación, ¿no? Y por de repente, como usted lo dijo, ¿no? Frenarlo un poquito porque en algún momento algunos sentimos que está hablando muy rápido. Exacto. Eso no pasa Pastor, en mire, inglés. me imagino, me imagino. Me imagino. Pastor, mire, hemos recibido varias preguntas. Vamos a tratar de ir desde lo general a lo particular y voy a tratar de pasarle, mejor dicho, compartir con ustedes las preguntas que se han enfocado en su tema. Y esto quiero aclarar. He visto muchas preguntas que tratan, por ejemplo, sobre Daniel 8:14, que tratan sobre el linaje de White, asuntos bastante particulares que si bien es cierto usted podría responderlas, no quiero comer como decimos aquí, pues no quiero comerme el pastel por adelantado y quiero esperar que en la presentación de Richard Davidson, por ejemplo, él pueda responder las preguntas Mucho. de Daniel 8:14 y otras afines, ¿no? Exacto, exacto. Las preguntas que están relacionadas directamente con el linaje de White, vamos a tener a un docente que va a hablar, va a tener una ponencia de ese tema y también vamos a ir así, ¿no? Porque si no, conversaríamos tanto y de repente no nos daría el tiempo para acabar el día de hoy. Exactamente. Pienso que es sabio hacerlo de esa manera. Ok, Pastor, la primera pregunta sería, hablando de la doctrina del santuario, ¿por qué es una verdad poco predicada dentro de la cosmovisión cristiana? ¿Qué diferencia tiene la palabra santuario para otras denominaciones cristianas? Bueno, como dije en mi presentación, la palabra santuario puede tener muchas aplicaciones. Todas las palabras pueden tener definiciones y usos diferentes. Yo tomo esto como por qué las otras denominaciones cristianas, católicos y protestantes, no lo utilizan. Es decir, el santuario, como ustedes van a ver en las presentaciones de mis colegas respecto al santuario, no es una mención, diríamos, pasajera en la Biblia, como diciendo que Jesús se durmió en la barca o que Pedro se hundió en un momento y Dios lo salvó. Una mención aislada. En realidad es un tema en el cual hay libros enteros. En el Antiguo, en la Torá, el Éxodo, Levíticos, Números, las informaciones respecto al santuario son extensivas. Lo tenemos en los salmos, los tenemos en las profecías, los tenemos en Hebreos, los tenemos en los evangelios, está en el Apocalipsis, está permeando toda la Biblia y sin embargo ha sido y es el santuario utilizado como una metáfora. ¿Por qué? Simplemente porque el cristianismo comienza con la presuposición general, macrohermenéutica, que toda realidad, especialmente la realidad divina, es atemporal y aespacial. Y si usted tiene eso fijo en la mente, que nosotros los adventistas no lo tenemos, y pensamos que todos los demás entienden las cosas como nosotros las vemos, por lo menos si ustedes fueron como yo fui, una persona que nació en el adventismo y que le enseñaron y demás, yo pensaba que todo el mundo, los católicos y demás, todos pensaban en la misma plataforma de realidad. Y fue tarde en mi carrera, mientras estaba haciendo el PhD, que me empecé a dar cuenta que en realidad no era así. En realidad todos los cristianos creen que Dios es atemporal y por lo tanto todo lo que Dios hace, inclusive la salvación, la segunda venida, la creación, todo tiene que entenderse como que haya sucedido sin que haya una secuencia ni una realidad espacial. Por lo tanto, todo lo de la Biblia está en esa key, diríamos, histórica. Pero claro, ellos lo interpretan y dicen, mire, nosotros no tenemos ninguna manera de pensar en esa manera porque nosotros somos humanos y tenemos por ahora tiempo, pero Dios entonces revela eso que existe en una manera simultánea y que nunca tuvo comienzo ni fin, en una manera de una secuencia. Esa es la forma como ellos lo entienden. Y cuando llegan al santuario, pues claro, eso es simplemente una metáfora, como la mayoría de las cosas de la Biblia son metáforas. Para los católicos, la mayoría de las cosas de la Biblia son metáforas.
salvo que tenga que ver con la sucesión de Pedro o tenga que ver con el sacramento. Ahí son literales. Pero todo el resto son metáforas, y son metáforas porque entienden, para ellos es normal, y nunca podrían entender que alguien concibiera que Dios puede tener una naturaleza que sea histórica y temporal. Por esa razón es que evidencia abrumadora en la Biblia no se toma seriamente en la construcción de las doctrinas cristianas. Es cierto. Y pastor, ya que mencionó, perdón, que usted creía, y probablemente varios de nosotros también, que todas las denominaciones cristianas trabajaban bajo un mismo presupuesto, bajo un mismo parámetro. Acá hay una pregunta, ¿no? Se dice que la Biblia se interpreta sola. ¿Cómo puedo evitar que mis presuposiciones afecten el principio de sola escritura? Y además, ¿qué parte, hablando específicamente del cuadrilátero de Wesley, es cierto lo que dicen algunos teólogos, que la tradición también importa, porque puede haber tradición buena y puede haber tradición mala, y por lo tanto, si yo tomara esa tradición buena, no negaría así el principio de sola y tota escritura? Muy interesante, es importante esto. Nosotros entendemos que tenemos que estamos en el mundo y tenemos que conocer lo que los otros piensan. Y como el que hace la pregunta es claro, hay ciertas cosas que que otros cristianos las han visto y las han entendido bien, que no han sido distorsionadas. El problema es cómo sabemos, cómo las distinguimos. El principio de sola escritura requiere el proceso de la desconstrucción. Es decir, nosotros no podemos, es decir, yo no estoy diciendo, y creo que ni la hermana White avalaría esto, diciendo que para aplicar el principio de la sola escritura tenemos que leer la Biblia y solamente la Biblia, y los libros de la hermana White solamente los libros de la hermana White, como yo tenía algunos amigos que pensaban que había de ser. Yo leía todas las cosas, pero el asunto es que uno tiene que leer toda la tradición críticamente, no como fuente de teología. Fuente de teología, y de verdad hay una sola. Pero si Lutero dijo algo y él estaba leyendo la Biblia, vamos a leer a Lutero. Pero obviamente Lutero claramente estaba tomando a la tradición como fuente de teología al lado de la Biblia. Así que unos datos los tomaba de la tradición, otros datos los tomaba de la Biblia, y esa tradición había tomado datos de la Biblia y de la filosofía, y los había mezclado juntos y se recibían vía Agustín de esa manera. ¿Debemos conocer todo eso? Absolutamente, porque nosotros debemos entender al mundo al cual vamos a presentar la verdad, y debemos entender cómo ellos piensan, pero el leerlo, inclusive el utilizar, yo mismo utilizo algunas cosas que puedo encontrarlas y las he encontrado en otros teólogos, por supuesto que sí, pero estas tienen que ser deconstruidas y ser vistas y avaladas por la Biblia, no fundamentadas en la opinión del filósofo, del teólogo. Es decir, vamos a tomar una cosa aquí y otra cosa allá. Inclusive Cristo hizo eso cuando vino. Tenían todas las verdades, estaban mezcladas en el judaísmo de su tiempo, y él simplemente empezó a encontrar esas verdades y desconstructivamente las fue sacando y las fue conectando. Claro, él era Dios y él las fue conectando a partir del Antiguo Testamento. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, pero no podemos. Hay algunos de los que están en nuestra iglesia que cuando dicen que debemos ir al cuadrilátero y no están al mismo tiempo explicitando que deben ser criticadas por medio de un proceso deconstructivo, por supuesto que eso se requiere otra presentación. ¿Cómo vamos a desconstruir las teologías o las filosofías que podremos utilizar a partir de la Biblia? Eso es todo un asunto que se basa y asume que primero conocemos la verdad basado solo en la Biblia, y luego, en un segundo momento crítico, nos ponemos en contacto con esas otras posiciones y las analizamos críticamente a partir de los contenidos que tenemos en la Biblia. Y luego las podemos utilizar, y luego podemos inclusive decir, como dice fulano de tal,
pero sabemos que no nos estamos basando en fulano de tal. Fulano de tal también vio esta verdad que está también en la Biblia y yo lo estoy usando a él porque él, de paso, concuerda con lo que yo ya he visto en la Biblia. Sí, gracias, pastor. Y usted mencionó ahora también que es necesario completar y diseminar a todo nivel el sistema armonioso de teología y filosofía. ¿Qué tan conveniente es utilizar la filosofía al hacer teología? Otra muy buena pregunta. En eso nosotros no tenemos absolutamente nada en el adventismo. Es decir, hay muy poco, podría citar algunos autores, pero no aconsejaría que pongamos clases de filosofía en nuestros colegios porque nadie sabe cómo hacerlo. En realidad, si nosotros ponemos a un profesor y decimos, bueno, enseñe filosofía en alguno de nuestros cursos, ¿qué va a hacer el profesor? El profesor va a ir a los libros de filosofía y va a enseñar filosofía y muy seguramente va a incluir algún tipo de idea filosófica que es contraria a la Biblia. Es decir, eso me pasó a mí al principio. Es decir, cuando yo empecé a enseñar estas cosas y empecé a enseñar filosofía, empecé a enseñar cosas que estaban en filosofía que eran contrarias a la Biblia. Después me di cuenta, cuando iba a la Biblia y leía lo que la Biblia decía respecto de esas cosas, que eran contradictorias y opuestas a la Biblia y que tenía que tomar una decisión. Por lo tanto, debemos elegir a las personas que están firmes en la Biblia, que saben hacer exégesis de la Biblia, porque para llegar a la filosofía de la Biblia y la teología de la Biblia, el único camino que hay es la exégesis. Suerte que nosotros tenemos un grupo de exégetas brillantes en nuestra iglesia, no solamente en Andrews, sino en todas las universidades y seminarios a través del mundo, que están juntando y afirmando estos elementos fundamentales que vienen de la Biblia. Le toma a un individuo que sabe lo que es la filosofía y cuáles son las partes filosóficas que están necesitadas para hacer el armazón de las presuposiciones macrohermenéuticas. Para poder entender cómo esto funciona, habría que tener algún estudio de qué son las presuposiciones macrohermenéuticas y cómo esas presuposiciones macrohermenéuticas coinciden con asuntos filosóficos que al mismo tiempo fueron elucidados y en sentido no técnico afirmados por los pioneros en los principios y los pilares del adventismo. Cuando tenemos esto, entonces empezamos a ver qué elementos de la filosofía están allí, cuáles son las interpretaciones de esos asuntos que la filosofía ha procedido incorrectamente porque asume que la realidad es atemporal, y entonces ir a la Biblia y ver qué partes de la Biblia están explicando esos asuntos. Es mucho más claro cuando vemos el asunto de uno de los principios fundamentales es la antropología. ¿No es cierto? Y la antropología en el cristianismo viene de Platón, pero la Biblia tiene un montón de cosas de antropología. Nosotros, en los principios que tenemos de los pioneros, tenemos es la mortalidad del alma. Básicamente es la mortalidad del alma, pero hay muchísimo más en la Biblia que la mortalidad del alma. No es que el alma sea mortal, es que el alma no es una cosa separada del cuerpo, número 2. Y tercero, que esa cosa no separada del cuerpo, que es alma, es histórica. De tal manera que tenemos que entender la estructura fundamental de la humanidad como un ser histórico, que es lo que se asume para entender la experiencia de la salvación, para entender la santificación, para entender la obra de la espiritualidad. Todas esas cosas asumen una comprensión del hombre filosófica, del cual tenemos muchísima información en la Biblia, pero que nunca lo tomamos como filosófico porque no hemos hecho esa conexión entre el asunto filosófico, la interpretación filosófica humana y la interpretación bíblica. Un ejemplo más claro es el asunto de la cosmología. La cosmología es un asunto filosófico, es el origen de todas las cosas. Ahora, hay un origen de todas las cosas, pero el origen de todas las cosas se interpreta diferentemente. Hoy
Es decir, en el pasado la interpretación era la creación instantánea fuera de la Biblia por la filosofía y la creación en 7 días. Ahora el asunto filosófico es el origen del mundo y del universo, pero la interpretación humana es la evolución y la interpretación bíblica continúa siendo toda la información que tenemos en la Biblia de la creación. Esa vendría a ser una teoría científica, filosófica, basada en la sola escritura que se opone a esas otras filosofías. Es decir, hay asuntos filosóficos que tienen interpretaciones humanas porque no pueden ser evitados, deben ser interpretados, pero que en la contrapartida tienen interpretaciones bíblicas y nosotros debemos determinar cuáles son esos asuntos que caen al hecho filosófico que está involucrado en el hacer teología sistemática, ministerial y exegética, y luego ver qué es lo que la Biblia dice y construir una filosofía que vendría a ser una interpretación de estos principios macrohermenéuticos que los pioneros conectaron con los principios o pilares del adventismo. Gracias, doctor. Aquí otra pregunta. ¿Qué tan necesario es entender hoy la doctrina del santuario? Si no la entiendo, ¿me salvaré? Depende en qué momento de tu vida estés. Y hay muchas cosas de la Biblia y del santuario que nunca vamos a entender. Hay muchas cosas de la cruz que no vamos a entender. Vamos a tener toda la eternidad para entender esas cosas. El entendimiento de que todos nosotros tenemos es limitado y por lo tanto no tienes que preocuparte si no entiendes todo, pero tienes que esforzarse a entender lo que se puede entender y poner en práctica lo que puedes entender. Dios te va a juzgar por las oportunidades que has tenido, lo que has entendido y cómo lo has puesto en práctica y cuán leal e incondicional ha sido tu entrega a ese conocimiento que Dios ha revelado. Es cierto, pastor. Yo mismo no entiendo todas las cosas y no las conozco todas las cosas. Muchas cosas no las entendemos porque hay dificultades exegéticas, otras cosas no las entendemos porque tenemos que conectarlas, pero nadie de nosotros entiende todas las cosas del santuario. Ni siquiera aquellos que son, me animo a decir que inclusive posiblemente el doctor Davidson dirá que algunas cosas todavía no las entiende, es decir. Mientras que estemos en esta tierra no vamos a acabar de estudiar, mejor dicho, las verdades bíblicas. Ya, porque tenemos limitaciones históricas y eso va a continuar por la eternidad. No es que vamos a llegar al cielo y de golpe vamos a entender todas las cosas. Es decir, vamos a continuar entendiendo y progresando por la eternidad. Sí, gracias, pastor. Hablando del principio de articulación, ¿pueden existir diferentes principios articuladores en la Biblia o todo se reduce específicamente a Cristo, su santuario, tal como el doctor Alberto Tin y el doctor Graf y usted han señalado hoy día? Porque me parece que hay un espectro de teorías. Bueno, el doctor Davidson, si es que no me equivoco, él tiene un artículo que habla de Génesis 1 al 3, si es que no mal lo recuerdo, y él habla pues del pacto, de misión, la justicia de Dios, etcétera, como posibles centros o principios articuladores de la teología. ¿Qué puede? Obviamente puede haber disensión entre lo que nosotros decimos, pero es una disensión que tiene que finalmente llegar a una coincidencia. No puede haber en la iglesia gente que diga este es el principio y este es el principio y cada cual tiene su principio y cada cual desarrolla su teología en la base de ese principio. Tenemos que dialogar, tenemos que explicar por qué nosotros decimos que ese es el principio o no. Algunos están hablando de principios dentro de, por ejemplo, una disciplina teológica como la exégesis, que tiene sus límites textuales, y entonces ellos argumentan cuál es el centro del Antiguo Testamento, cuál es el centro del Nuevo Testamento. Yo pienso que el doctor Hassel llegó a una posición clara: el centro siempre es Dios, no va a ir a otro centro que no sea Dios. Los otros estarían hablando de temas,
pero los temas siempre tienen que conectarse finalmente con Dios y con las acciones de Dios. Es decir, últimamente, a nivel filosófico, pienso de que lo que he presentado ahora, lo único que tiene de novedoso es que es conectado con el principio de la temporalidad y de la historicidad de Dios, que de paso obviamente es el principio de articulación para la hermana White, porque ella es la teóloga por excelencia que conecta todas las cosas, ya sea espirituales o sean teológicas, a partir de la centralidad de Cristo. Es decir, esta no es una cosa que yo he inventado o que yo haya visto solamente, eso lo ha visto la hermana White, es claro en la Biblia, hace la conexión perfecta entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y dentro de eso, por supuesto, hay énfasis y hay cosas que Dios hace que todas pertenecen al centro, pero están todas en una secuencia, y todas en una secuencia también, pero recuerden también la sincronicidad de los niveles, es decir, que hay cosas centrales, pero ese centro vendrían a ser centros dentro de centros que en última instancia están conectados a la acción central de Cristo, no hay otra. Sí, es cierto, pastor. Ahora, ¿usted cree que se vería afectada la creencia del juicio pre-advenimiento si a futuro algunos estudios teológicos serios revelaran un error en los cálculos de la profecía de los 2300 tardes y mañanas? ¿O se podría siempre mantener esta creencia fundamentada en la Escritura sin necesidad de poner una fecha como la es 1844? Bueno, la fecha tiene que estar porque es una cronología y ha sido revelada por Dios. Lo único que podría ser es que haya, diríamos, una imprecisión en los datos, pero no estoy en eso. Colegas míos entran en todos los asuntos de la cronología, que es una ciencia de por sí misma exacta, y hay gente que habla acerca de que estos aspectos cronológicos están determinados por los astros y están cronometrizados al segundo. Eso es lo que yo como laico en estos asuntos entiendo. Es decir, lo que sí sé es que cada generación tiene que analizar esto por sí mismo y tiene que chequear las conclusiones de quienes hemos venido antes. Los que han venido antes, ninguno es falible y puede haber errores, pero a estas alturas no creo que haya un error máximo y que debamos estar, diríamos, avergonzados por la cronología. Hay una cronología y la cronología está basada en la naturaleza de Dios, quien Dios es, y Dios actúa de esa manera y lo ha revelado, y Él es concreto y ha dejado estas cosas en la Biblia y ya han sido refrendadas por una gran cantidad de investigaciones, inclusive investigaciones cronológicas científicas. Hay un brasilero que yo no conozco, pero hay un libro en el cual él hace como científico de cronología general de la historia a partir de la lectura de los astros en conexión con la astronomía, cosas que van completamente más allá de lo que yo puedo entender, pero que dicen que garantizan estos asuntos a la precisión. No veo yo de que en el futuro haya un elemento que vaya a requerir que cambiemos eso, que nos avergoncemos o que no haya necesidad de decir que algo empezó en 1844, porque en realidad algo empezó. Si no empezó, todas las otras cosas que estuvieron en el pasado, es decir, los 2300 días es una parte de la profecía de las 70 semanas, y las 70 semanas actualmente también determina un acto salvífico de Cristo en la tierra, y la de los 2300 días es también para determinar un acto salvífico de Cristo en la historia del universo que pasa en otro planeta, en otra parte del cielo. No veo yo que haya necesidad de abrir la ventana. Claro, teóricamente todo puede suceder y podemos estar completamente errados y la Biblia puede estar completamente errada y hemos sido los más foolish de todos los, más necios de todos los hombres. Siempre hay una posibilidad, pero a partir de las confirmaciones que ha dejado Dios, a partir de toda la historia de la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento,
yo no veo que haya posibilidad de que tal cosa sea así. Yo estoy totalmente convencido de que esto es así y que Dios es fiel a lo que promete y las cosas que Él ha prometido es que va a hacer eso, y no depende solamente de los datos de la profecía. Recuerden que depende de la forma como nosotros entendemos la naturaleza de Dios y los actos de Dios. Porque si usted entiende que Dios es atemporal, le importa muy poco los asuntos de tiempo, y ciertamente 1844 o cuando Cristo haya muerto o no muerto, no tiene mayor aspecto fundamental en la forma como usted cree el cristianismo. Pero si lo cree bíblicamente y sigue toda la Escritura y determina que usted los asuntos filosóficos los va a determinar en base de lo que la Biblia dice, la posición adventista es la única posición que mantiene y que expresa la comprensión del cristianismo en una coherencia histórica extraordinaria y muy efectiva. Y pienso que es la única que realmente explica la forma como Dios actúa, ha actuado y continuará actuando por toda la eternidad. En eso yo estoy completamente convencido. Pastor, con lo que menciona usted, lo último a la Iglesia Adventista, no tomaríamos quizás ciertos sentimientos de que somos exclusivistas o sentirnos incluso triunfalistas ya por nuestra interpretación de la Biblia. Bueno, eso es una posibilidad de que todo ser humano que no ha sido convertido puede tener, pero en realidad para mí no es un asunto triunfalista. ¿Triunfalistas de qué? De nada. Es decir, triunfal. ¿Qué es lo que hemos triunfado? No hemos triunfado en absolutamente nada. Hemos entendido que tenemos que entregar absolutamente todos los que somos, humillarnos completamente y dejarnos ser usados por Dios en todo. Es decir, triunfalismo en nada. Somos siervos de siervos y hemos sido llamados a renunciar a todo en este mundo, separarnos del mundo para testificar de esta verdad, que otros que puedan estar en el mundo reciban este mensaje para poder tener las bendiciones de Dios. El triunfo lo vamos a ver después en el cielo. En este momento no somos la iglesia triunfante, no podemos sentirnos mejores que nadie, solamente nos sentimos endeudados por la riqueza de lo que tenemos y nos tenemos que sentir deudores. Eso es, nos sentimos deudores a las gracias de Dios de habernos revelado estas cosas a nosotros y que debemos reflejarlos y compartirlos con otros. Ese es el único sentimiento, y también agradecimiento a Dios por las bendiciones que nos da al hacernos partícipes de esa revelación. Nada más que eso, es el gozo de ser siervo. Es cierto lo que dice el pastor. Ahora, tengo acá un par de preguntas ya que son un poco más específicas. ¿Qué significa que el santuario no es una mera ilustración del Evangelio? Claro, significa que el santuario provee la estructura del Evangelio. Es decir, no es mera ilustración. Las buenas nuevas de salvación son los eventos que ocurren en el santuario. Por lo tanto, no hay evangelio sin santuario, porque Cristo actúa la salvación siempre en el contexto del santuario, y para entender lo que es buenas nuevas, tiene que darse en el contexto del santuario, porque el santuario revela la necesidad del sacrificio, la aplicación del sacrificio, la relación con el pecado, la limpieza del pecado, la vindicación, todos los elementos fundamentales del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas que nosotros llevamos a otros de la salvación en Dios, particularmente en el Nuevo Testamento, de las buenas nuevas que el sacrificio de Cristo, que era prefigurado en el santuario como algo que era pasajero, porque iba a llegar de acuerdo con lo que se reveló en Génesis 22, con la experiencia de Abraham, Dios iba a proveer para sí mismo un cordero, y entonces siempre se estaba viendo
ese cordero que iba a ser provisto. Cuando el cordero llegó, nadie lo reconoció, el único que lo reconoció fue Juan, que dijo, este es el cordero de Dios, pero los demás estaban esperando un Mesías de forma distinta, y solamente después de la muerte y resurrección de Cristo, y con la información adicional que Cristo dio camino a Emaús acerca de cómo lo que estaba en el Antiguo Testamento de profecías acerca de él y del santuario se cumplieron en él, finalmente ellos llegaron a entender las buenas nuevas de lo que Dios había dicho a partir de todas las explicaciones del santuario y de las profecías que habían sido cumplidas en él. De otra manera no sabríamos que había habido buenas nuevas. Las buenas nuevas están centradas en Cristo y están centradas en el santuario, por lo tanto no es una mera explicación de la justificación o de la salvación. Cuando alguien dice eso, lo que en realidad está diciendo es que hay una explicación del Evangelio que está separada del santuario, que está basada en la interpretación de algunos párrafos del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos y a Gálatas, que han sido exegéticamente elevados a buenas nuevas con interpretaciones aledañas que no provienen del santuario y de la historicidad de Dios, y a eso lo llaman el Evangelio, y luego dicen, bueno, el Evangelio es esto, lo sabemos en esto, Dios lo hizo, y es solamente Cristo y la muerte de Cristo, y todo lo que pasó en el Antiguo Testamento no está relacionado con eso. Y eso no es la forma como los escritores del Nuevo Testamento, de los Evangelios, de las cartas, Pedro, Santiago y especialmente Pablo en los Hebreos, lo entendió, y Juan en el Apocalipsis. Es decir, está por todas partes de la Biblia. No es que son puntos aislados y oscuros. Y no es que en el Evangelio no fue explicado en el contexto del santuario en el Nuevo Testamento, porque lo ha sido. Es decir, es solamente cuando comenzamos a hacer una teología que está derivada de la tradición vía los evangélicos que empezamos a decir estas cosas. Pero si la hacemos a partir de la totalidad de la Biblia y solo la Biblia, entraríamos a ver que no se puede hablar de una separada de la otra. Gracias, pastor. Bueno, acá son dos preguntas en una sola, ¿no? Es una relacionada a la otra. ¿Podría explicar con un poco más de detalle las consecuencias de la doctrina del santuario para la comprensión de la misión de la Iglesia? ¿Se puede relacionar el problema del énfasis en los números de bautismo con una falta de comprensión de la relación entre el santuario y la misión? ¿Responde ese énfasis a una articulación evangélica de nuestra teología? Bueno, es difícil responder porque todas estas cosas están mezcladas en la realidad. Es decir, en la experiencia, y son mediadas por la forma como cada uno de nosotros ha entendido el adventismo. Es decir, eso me pasó a mí. Yo nací en un lugar, en el espacio, en el tiempo, en una parte de este mundo, tuve ciertos profesores y ellos me enseñaron a mí las cosas de una manera específica. Reflexionando en la forma como lo aprendí, los profesores eran muy buenos, se basaban y los pastores se basaban en la hermana White, pero ya estaban en la fase evangélica del adventismo. Es decir, ellos me enseñaron el adventismo, pero no me lo enseñaron conectado con el santuario como yo lo estoy presentando aquí. En mi experiencia, esto que yo estoy presentando no vino de mis mayores, sino que vino de la necesidad que tuve de explicar cómo la teología cristiana cómo nosotros debíamos relacionarnos con la teología cristiana, y al ver contradicciones en la teología cristiana con la Biblia, es decir, cuando yo veía que había contradicciones entre lo que los teólogos evangélicos decían acerca de la naturaleza de Dios, etcétera, y de los atributos de Dios, y que los textos que ellos me daban no concordaban en la forma como ellos lo aplicaban para las enseñanzas que ellos decían que eran la verdad de la Biblia, esas enseñanzas que ellos presentaban como proveniendo de esos textos no estaban escritos en los textos. Y cuando yo empecé a ver esta esta presencia de contradicciones, comencé a un proceso de desconstrucción y construcción. Es decir, básicamente al hacer mis cursos tenía que ir, ver lo que estos teólogos decían, después ir a ver lo que la Biblia decía, y veía que había contradicciones, y qué es lo que yo tenía que hacer. Al principio enseñaba lo que me decían los libros de los teólogos evangélicos,
Pero después digo, yo no puedo seguir haciendo esto porque la Biblia contradice lo que ellos están diciendo, por lo tanto tengo que ir a la Biblia y explicar las doctrinas en base de lo que la Biblia dice, porque claramente lo dice de esa manera, siguiendo una exégesis clara de los textos, y de ahí empezó una construcción de lo que la Biblia dice. Ahora me olvidé de la pregunta, específicamente era... Aquí se la vuelvo a leer. ¿Se puede relacionar el problema del énfasis en los números de bautismos con una falta de comprensión de la relación entre el santuario y la misión? ¿Responde ese énfasis a una articulación evangélica de nuestra teología? Pienso que sí, y le digo por qué. Nosotros nos hemos considerado evangélicos, eso yo lo he venido experimentando aquí en el seminario, en fin, he tenido muchas experiencias de ver que mis colegas, inclusive conservadores, piensan que nosotros somos una adición a la teología evangélica. El problema de la conexión con la misión es que la teología evangélica ha ido desarrollándose, es decir, ha ido transformándose. Lo que nosotros no nos damos cuenta es que durante el siglo XX todas las denominaciones han tenido que responder a un cambio filosófico fundamental, es decir, que llegó a ocurrir en la base de una nueva filosofía que está fundamentada en la evolución, que se llama el empiricismo, el convencimiento que la ciencia es la que dice la verdad. Y a partir de ahí ha habido un cambio en la concepción de la naturaleza de la revelación e inspiración de la Biblia, de tal manera que al principio del siglo XXI los evangélicos, que antes eran conservadores y creían en la inspiración verbal de la Biblia, que eran los líderes de las denominaciones evangélicas, en general se han ido adaptando a esta forma modernista basado en la justificación por la fe, siendo que la justificación por la fe era un asunto personal, más bien forense, era un perdón que ya estaba desconectado de la vida, continúan de esa forma teniendo esa conexión forense espiritual, pero todo el resto de lo que es la experiencia humana ha sido adaptada a la cultura. Es decir, hay una adaptación muchísimo mayor a la cultura y a la filosofía humana en los evangélicos del siglo XXI que en los del comienzo del siglo XX. Y nosotros simplemente al asumir que los evangélicos siempre siguen la Biblia, los hemos ido copiando y los copiamos en la teología, en la misión y en los aspectos de la adoración y de la música y de la vestimenta y todas esas cosas. Y claro, también los copiamos en el asunto de la misión y hay movimientos que realmente llevan a la, diríamos, a convertir la misión simplemente en una experiencia espiritual que es idéntica a todos los cristianos, que es la base para el ecumenismo, es decir, la forma como se ha ido desarrollando la teología evangélica, en realidad dirigida por el carismatismo y el pentecostalismo, simplemente porque atrae números, está influenciando también a nuestra iglesia a seguir esas mismas formas diríamos, de adoración, de experiencia cristiana, para aumentar los números sin importar lo que la Biblia diga o la teología diga. Ese es el centro hoy en día, no solo del ecumenismo católico, sino también del ecumenismo de los evangélicos, que hoy en día se llaman los evangélicos emergentes o iglesia emergente. O sea que sí, creo que el desconectarse del santuario lleva un efecto dominó, que entonces no conectamos todos los aspectos de la Biblia, lo que se ha desconectado es la santificación, que es el apartarse de la cultura y del mundo. El adventismo comienza a incorporar todo lo del mundo en su propia esencia y espiritualidad, y entonces la misión
comienza a tornarse en algo solamente generado no por la pasión de un sistema teológico que debe ser entendido para cambiar la vida y unir a las personas fuera del mundo y la cultura del mundo, sino que se está juntando con el mundo y con la espiritualidad de católicos y protestantes. O sea que hay una relación, sí. Gracias, Pastor. Aquí me llega otra pregunta. Me dicen, ¿podría a grandes rasgos explicar la relación entre el pacto y el santuario? Bueno, lo único que puedo decir es lo que ya dije. Para entenderlo mejor tenemos que entrar directamente en todos los aspectos de ambas doctrinas. Tendría que ser un estudio hecho por exégetas y teólogos sistemáticos en forma conjunta, cosa que nosotros no estamos haciendo, pero sería tema muy fructífero y largo y no podría entrar en eso. Yo mismo no lo he desarrollado en detalle, pero sí es claro. Cuando usted lee, por ejemplo, Éxodo, o cuando usted lee Hebreos, en las partes en que se habla del pacto, inmediatamente el autor salta del pacto al santuario y del santuario al pacto en los mismos versículos de un capítulo. Es decir, es como que está desordenado. Un sistemático viene y dice, bueno, momento, acá está todo desordenado, hay pacto acá, acá tenemos el santuario, todo mezclado en un capítulo. Entonces debemos separarlo. Estos versículos son del santuario, estos versículos son del pacto, yo junto todos los versículos del pacto, todos los versículos del santuario, y tengo una doctrina del santuario, y tengo una doctrina del pacto, y después que los tengo todos juntos, es decir, que los he separado de la forma como estaban conectados en la Biblia, ahora yo mismo los voy a conectar. Esa no es la forma de hacer teología sistemática. El que estén todos juntos en la Biblia es porque el autor y Dios lo ve como parte de la misma experiencia y revelación, y por lo tanto tenemos que seguir esas mismas conexiones que están en la Biblia, en los textos en que se habla del pacto y que se habla del nuevo pacto, del viejo pacto y del santuario. Están acompañados, es decir, no hay nuevo pacto sin nuevo santuario. Y no hay nuevo cumplimiento del pacto o pacto eterno sin nuevo santuario en la Nueva Jerusalén. Es decir, las cosas están siempre existiendo juntas y tenemos que entenderlas en esa relación. Es decir, lo que uno llega a entender cuando lo ve allí es que todas estas son aspectos de actividades, ya sean de los hombres o de Dios, que explican cómo se une y se armoniza, ¿cuál era la palabra? La redención era cómo se reconcilia Dios con el hombre a partir de elementos de pacto. Pacto es compromiso y santuario es habitación. Es decir, hay una habitación, es una cercanía, es estar uno frente al otro, es escucharse. Esa es la idea de pacto, vivir juntos, pero se vive junto en cercanía y entonces se refleja y se vive en el ambiente divino, no en el ambiente humano, y entonces hay una transformación por la contemplación, que es la espiritualidad, que nos lleva a una transformación que es parte central del Evangelio y de la nueva criatura. La nueva criatura no va a ocurrir fuera del santuario, tiene que ocurrir dentro del santuario. Tenemos que asistir al santuario y el santuario se revela a través de la presencia de Dios y la presencia de Dios se revela a través de su palabra que llega a nuestro corazón, llega de afuera, nos transforma. Es decir, cuando entramos a ver todos los elementos que están conectados y que son conectados aquí y allá en la Biblia y los vamos poniendo juntos en el proceso histórico de Dios, pero también en el proceso histórico de nuestra propia experiencia, porque la transformación y el Evangelio en ese centro de espiritualidad basado en el santuario, ¿qué te da el santuario? El santuario te da permanencia, porque es la casa. Es donde uno mora, no es una experiencia, diríamos, ¿cuál es la palabra? Es instantánea, no es una experiencia instantánea. Vamos, ahí, ¡pum!, llegó la corriente eléctrica y todo se transformó. No, en el santuario nada es
de esa manera, es vivir, vivimos en el santuario, en la presencia de Dios, y de esa manera, a través de la palabra, de la cercanía, de la fe, de las oraciones, de pedir la dirección y las victorias que tenemos como resultado de pedir oración a Dios, se va desarrollando esa cercanía que se revela en el pacto y en el santuario. Lo que estoy diciendo en este momento les lleva a ustedes a darse cuenta que esta es, diríamos, la matriz de la espiritualidad adventista, de la espiritualidad bíblica, dentro de la cual se da la justicia de Dios como centro y la cruz como centro de centros. Y una cosa no puede existir sin la otra. Es cierto, Pastor, lo que usted dice. Nos ha hecho prácticamente un llamado el día de hoy. Pastor, otra pregunta aquí para aclarar algo que usted dijo. Usted señala que la doctrina del santuario no es una doctrina, sino una realidad. ¿En qué momento el adventismo asumió este asunto como una formulación abstracta? ¿Será que las otras verdades corran el mismo peligro? Oh, sí. Eso es interesante. Yo pienso que eso lo vi revelado por la hermana White en algunos de sus comentarios que ella hizo después del Congreso de 1888. Después del Congreso de 1888, la hermana White escribió acerca de ese Congreso como 1500 páginas. Es extensivo en lo que escribió, en los mensajes que dio, en las cartas que escribió. Y una de las cosas que dijo es que ella veía un mal espíritu en la gente que estaba ahí en ese congreso. Bueno, la gente que estaba en ese congreso eran los líderes mundiales de la iglesia, era la asociación general, y había un mal espíritu, y uno de los elementos que ella decía que era la causa de todo esto, era que los nuevos dirigentes habían decidido que ellos iban a creer lo que otras personas enseñaban. Ellos no iban a ir a la Biblia a estudiar. Ella dice que esa era una maravillosa holgazanería que había entre los dirigentes de la iglesia, porque nadie se preocupaba de ir a estudiar la Biblia, sino que ellos escuchaban estas cosas de la gente que estudiaba. En esa forma es que lo tomamos como doctrina. Tomar como doctrina significa que lo tomamos como una tradición. Es decir, ojo con la tradición. Cuando lo que nosotros creemos, lo creemos porque lo predicó el pastor. O si usted ahora sale de esta presentación y dice, oh, ahora yo creo esto y esto porque lo dijo Canale, está en mal camino. Porque lo que usted tiene que hacer es ir a la Biblia, ir a los escritos del Espíritu de Profecía y verlo por sí mismo. Porque si usted decide que las cosas son como las he dicho yo esta tarde o alguna cosa porque yo las he dicho, está en mal camino, porque en realidad lo está tomando como una doctrina, no como una realidad. Lo toma como una realidad cuando usted va a la palabra de Dios, que es la Biblia. Por eso hay que ir en la Biblia, porque no es algo mediado. Lo que yo le digo a usted o el pastor le dice a usted es algo mediado. Tiene que ir a la Biblia y entenderlo por usted. Ahora, bueno, si usted va a la Biblia y no entiende, vaya al pastor y pregunte, vaya a este libro y pregunte, investigue, pero vuelva a la Biblia y trate de entender la Biblia, y especialmente si no entiende la Biblia, trate de entender otras partes de la Biblia, o ponga eso ahí hasta que llega a otras partes de la Biblia y comienza a entenderlo, conectando eso con otras partes de la Biblia, y pueden ser conectados porque son todos parte de la historia que se centra siempre en los aspectos fundamentales que son recurrentes. La historia del universo, los elementos de la historia basado en el pueblo o la iglesia y el elemento personal. Y sí, claro, esos elementos de pasar a ser una realidad, de una realidad ya sea de lo que Dios hace o que yo lo hago real porque lo entiendo directamente por la palabra de Dios, pero no lo hago una doctrina. Llega a ser una doctrina, llega a ser un entendimiento porque yo lo he visto como un elemento real en la Biblia. Y ese, yo pienso, es el elemento fundamental de los problemas que tenemos en la iglesia. Eso yo lo llamo el adventismo de segunda generación, es decir, aquellos que nacen en la iglesia. Aquellos que nacen en la iglesia y son educados en la iglesia, todo lo de la iglesia lo toman como doctrina.
pero no van a la Biblia para estudiarlo. Lo escuchan y sí, está bien, y simplemente no tienen raíz firme. Para tener raíz firme tiene que ser real, y para ser real para usted tiene que ir a la Biblia y encontrarse con Dios a través de esa palabra. Cuando usted comienza a ver que esas palabras se están dirigiendo a usted y vienen de Dios, y usted se siente confrontado por esa realidad de Dios a través de esas palabras, porque sabe que esas palabras no son solamente palabras de hombre, sino palabras de Dios, ahí la cosa se torna real. De paso, al final del tiempo, ese que pronunció todas esas palabras va a venir a pedirle cuenta. O sea que mejor que usted comience a prestar atención a esas palabras que están presentadas no solamente en la Biblia, sino también muchas de esas en los testimonios de la hermana White, que aplique esos principios de la Biblia y que han sido dados para nuestra edificación también. Gracias, pastor. Tiene mucha razón. En esta oportunidad le quiero dar pase el micro a Douglas Reis. Él usualmente participa ya desde la primera ponencia. A ver, Douglas, te voy a dar el micro ahorita. Muy bien, ¿me escuchan? Hola, Sí, Douglas, gusto de verte por primera vez. Nos hemos correspondido y lamento que muchas de tus correspondencias no las contesté al final, pero algún día te explicaré. Gracias por su memoria. Yo quiero agregar que el libro que mencionaste, el libro de Anderson Hermes y Juárez Rodríguez, Okay. que en español sería algo como que la astronomía y la gloria del adventismo. Ya. No sé si se ha publicado en español, pero hay en portugués y en inglés también. Sí, exactamente. Bueno, mi pregunta. Como hablaste, es un tema que a mí mucho me interesa. Hoy un tema sensible en la iglesia mundial es la adoración, que se ha volvido, por cierto, ecuménica y carismática. Como dijiste antes, hay un par de artículos suyos de la iglesia emergente que explican eso mucho más. Pero mi pregunta es, ¿cómo utilizar el santuario como principio de articulación para construir una teología de la adoración? Ok. En primer lugar, hay una conexión fundamental en eso, que pasa por la comprensión de la salvación. El santuario es el lugar de santidad. No podemos entrar al santuario, no podemos relacionarnos con Dios en el santuario sin entrar nosotros a el espacio de la santidad. Y el espacio de la santidad en la Biblia es separación del mundo. Y separación del mundo, especialmente en las formas de pensar del mundo, que son muchas, que incluyen la secularización, que incluyen todas las otras religiones no cristianas, pero que también incluyen formas del cristianismo que en forma sistemática no requieren el separarse del mundo para experimentar la salvación. Y eso se basa en la creencia que la espiritualidad y la salvación es una conexión con un mundo trascendente que va más allá del espacio y el tiempo. Si va más allá del espacio y el tiempo, la santidad para ellos está más allá del espacio y el tiempo, pero no en el espacio y el tiempo. Es decir, solamente mediante una experiencia que me lleve fuera del tiempo, voy a estar en santidad. Y de esa forma, ahora, en el siglo XXI, los evangélicos y los católicos por igual han decidido que la adoración es una relación con lo que está más allá del espacio y el tiempo. Por lo tanto, todo lo que está en el espacio y el tiempo da lo mismo. Son simplemente aspectos históricos que no se relacionan con la santidad y por lo tanto no tenemos ninguna razón para aceptar algunos y no aceptar otros.
con ese pretexto y con esa estructura de pensamiento que se basa en la atemporalidad de Dios y la atemporalidad, por lo tanto, de la espiritualidad, el mundo ha podido entrar a la iglesia no solamente en la adoración, sino también en rompiendo la ley de Dios. Por ejemplo, todo el asunto de la sexualidad y del género y todos esos géneros y demás, que normalmente no serían solamente aspectos del mundo, pero sino aspectos de aberraciones para culturas mundanales del pasado, hoy son todas aceptadas como correctas por nuestra cultura, pero porque son aceptadas por nuestra cultura y son parte de la historia, son también aceptadas por la Iglesia debido a este fundamento de la trascendencia y de la espiritualidad trascendente. Ahora, para una espiritualidad del santuario, la espiritualidad es histórica y por lo tanto es una separación de las prácticas del mundo, de las prácticas que pueden ser aceptadas por los principios de la ley de Dios, que son los principios de la santidad. Y no solamente de los 10 mandamientos, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Nosotros como adventistas, por no haber desarrollado nuestra teología y no habernos dado cuenta de estos problemas de trascendencia, ¿cuándo has escuchado de que alguien en nuestra teología hable de trascendencia y cómo explicarla a partir de la Biblia? Nadie. Si se habla de la trascendencia, simplemente se traen las definiciones de la trascendencia de las otras teologías que ya vienen con el virus de la atemporalidad y que en cierto sentido traen esos elementos de reinterpretación de la salvación, de lo que es la inmanencia y lo que es la santidad, y por lo tanto de lo que se puede hacer o no se puede hacer en nuestra vida personal, en nuestras reglas de vida, diríamos, y mucho más peligroso de lo que podemos hacer en la presencia de Dios. Dios no es espacio-temporal, de acuerdo con esto, y por lo tanto Él no escucha música, no entiende, podemos hacer lo que queremos, porque lo que es importante es que vayamos y que nos transformemos en seres atemporales. En la Biblia no es así y desgraciadamente nosotros hemos adoptado estilos de música, estilos de adoración, que son completamente incompatibles con la santidad y la espiritualidad bíblica, y eso viene de muchas causas, pero muchas de esas son simplemente la ignorancia de estudiar la Biblia y de hacer ese el centro de nuestra espiritualidad y el centro de nuestra santidad y de nuestra adoración. Y también el haber dejado de leer los escritos del Espíritu de Profecía. El otro día estaba leyendo una cita del Espíritu de Profecía que dice: lo primero que pasa es el negar el Espíritu de Profecía y los testimonios, después se niega la Biblia y después ya se acepta todo el mundo y uno se pierde. Y pienso que en ese proceso se ha ido dando y acrecentando, y particularmente eso ha ido entrando en nuestras instituciones, por factores varios que en este momento no viene al caso explicarlos. No sé si esto contesta o no, pero es básicamente la estructura como yo la veo.